En el nombre de Dios, el misericordioso, el compasivo, que la paz, las bendiciones sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia y sus compañeros. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz, las bendiciones y la misericordia de Dios sea con todos ustedes. Muy bienvenidos a un nuevo programa de los afluentes de la fe. El programa que vamos a dedicar hoy es a los grados del din, a los grados de la fe. Este va a ser nuestro tema. Muchos musulmanes hoy día se sorprenden al oír hablar de los grados del din, pues es que inconcebible imaginar que hay musulmanes diferentes unos de otros, lo cual es cierto cuando hablamos desde la perspectiva de la igualdad jurídica y política. De hecho, ante la ley, en el Islam, todo el mundo es igual, musulmanes y no musulmanes. Sin embargo, a nivel espiritual, cada persona es un mundo aparte. El Islam tiene un significado general, genérico, que da nombre y hace referencia a la religión que profesan los musulmanes. Y tiene un significado específico que hace referencia a uno de los grados de religiosidad y espiritualidad, tal como aparece tanto en el Corán como en la noble Sunna. Empezamos con el hadith famoso, con el hadith conocido como el hadith del arcángel Gabriel, la paz sea con él, y que nos legisla, que nos ilustra todo este din, esta religión, esta fe mayúscula, como en diferentes grados. Omar ibn al-Khattab, Dios esté complacido con él, nos dice que un día, cuando estábamos, relata él en primera persona, un día mientras estábamos en compañía del mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, se presentó ante nosotros un hombre con vestidos de resplandeciente blancura y cabellos intensamente negros. No se le veían señales de viaje ni nadie de nosotros le conocía. Se sentó ante el profeta, la paz y las bendiciones sean con él, y apoyando las rodillas contra sus rodillas y poniendo las manos encima de sus muslos, dijo: «Oh Muhammad, háblame acerca del Islam». El mensajero de Dios, la paz y las bendiciones sean con él, le respondió: «El Islam es que atestigües que no hay más divinidad que Dios y que Muhammad es mensajero de Dios. Observes la oración, pagues la zaque, ayunes Ramadán y peregrines a la casa cuando puedas». El hombre dijo: «Has dicho la verdad». Entonces nos quedamos sorprendidos de que él le pregunte y después le dijera que había dicho la verdad. Entonces el hombre volvió a preguntar: «Háblame acerca del imán». Dijo: «El imán es que creas en Dios, en sus ángeles, en sus libros, en sus mensajeros, en el día final, y que creas en el decreto divino, tanto de su bien como de su mal». El hombre dijo: «Has dicho la verdad». Y añadió: «Háblame acerca del ihsán». Dijo: «Que adores a Dios como si le vieras, puesto que si no le ves, Él te ve». El hombre dijo: «Háblame acerca de la hora». Dijo el profeta, la paz sea con él: «El preguntado no sabe de ella más de lo que sabe el que pregunta». Dijo: «Háblame de sus signos, de los signos de la hora». Y respondió el profeta, la paz sea con él: «Cuando la esclava dé a luz a su señora, y cuando veas a descalzos desamparados pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios». Luego el hombre se marchó y yo me quedé un rato, dice Omar ibn al-Khattab, Dios esté con él. Después el profeta dijo: «Omar, ¿sabes quién era el que preguntaba?» Dije: «Dios y su mensajero lo saben». Dijo: «Ciertamente era Gabriel, ha venido para enseñaros vuestro din, a enseñaros vuestra religión». Hadith fidedigno, verídico, transmitido por el imam Muslim. En este hadith nos aclara bien qué es el din del Islam, una lección que requirió de la presencia del mismísimo arcángel Gabriel, la paz sea con él en forma humana, por su importancia y para que los compañeros del profeta, la paz sea con él, no lo olvidaran jamás, tal como sucedió, ni nosotros tampoco. Este texto daría para muchísimos programas por sí solo, pues contiene infinidad de sabiduría, infinidad de lecciones a sacar, desde el método de enseñanza y aprendizaje a través de la entrevista, hasta la higiene, el respeto, la humildad, los niveles del din, los pilares del Islam, del imán, de la excelencia, el fin del mundo, etc. Pero nos vamos a detener solo en la definición del din, de la religión en mayúscula, en cuanto a sus niveles de la fe y la definición de cada nivel, pues como se puede observar fácilmente hay diferencia entre ser musulmán, muslim, y entre ser mu'min, creyente, y entre los dos y ser muhsin, persona que ha alcanzado el ihsán, la plenitud o la excelencia espirituales. Nos vamos unos segundos y volvemos a desgranar cada uno de los niveles del din.
Hemos visto cómo el arcángel Gabriel, en forma humana, de persona muy higiénica, muy limpia, que viene a preguntar, y el fin último es que a través de esa entrevista con el profeta pasé con él, los compañeros y los musulmanes entiendan la religión en mayúscula, el din, que como bien todo el mundo sabe, el din no es solo la religión en tanto una dimensión espiritual entre la persona y Dios, sino todo un estilo de vida que abarca todas las dimensiones de la vida de las personas y las comunidades. Así, el Islam como din consta de un nivel básico, que es obligatorio para todo musulmán, que es el Islam, luego un nivel que es el imán, la creencia, y luego el ihsan, que es la excelencia. Dicho de otra manera, el Islam como religión, como din, no es ni será nunca pleno hasta que se alcancen los tres niveles, es decir, alcanzar el verdadero conocimiento, una conciencia plena, una conciencia despierta que lleva a la verdadera sumisión y fidelidad a Dios Altísimo, que es el fin último y primero de la existencia humana en esta tierra. Hay que escalar de la práctica cultural manifiesta, en forma de los 5 pilares del Islam, y del reconocimiento de los 6 pilares de la fe, y de la puesta en práctica del conjunto de los afluentes de la fe para alcanzar el verdadero conocimiento de Dios. Un conocimiento que es una bendición del generoso ante todo, alabado sea, y que la ciencia y la educación no son más que medios para prepararse, para suplicar y recibir la bendición de la proximidad y del amor divinos, a ingresar junto a los profetas, a los sinceros, a los mártires y los virtuosos bendecidos por Dios. La diferencia entre estos grados de la fe, del din, era una obviedad en la época del profeta, la paz sea con él, pues los creyentes a quienes se dirige Dios Altísimo en el Corán eran los emigrantes y los ansar, la columna vertebral de la comunidad musulmana, quienes se esforzaban y se esfuerzan, porque siempre habrá creyentes sinceros y practicantes, en su liberación personal, a través del culto, de la oración, del ayuno, de la caridad y demás obras de bien, como por la liberación de la comunidad y de los pueblos del yugo de la ignorancia y de la opresión. Como es evidente, la comunidad no contaba solo con los muhajirun y los ansar, los emigrantes y los medineses, sino que había más, como los beduinos, los musulmanes, de otras partes que no eran compañeros porque no habían acompañado al profeta, ni le habían conocido ni habían aprendido de él. Pero los creyentes cuyo modelo hay que seguir tiene que ser, sin duda, el modelo de los compañeros del profeta, la paz sea con él, de los muhajirun y los ansar. De ahí podemos entender cómo, cuando unos beduinos fueron a ver al mensajero de Dios, la paz sea con él, para declararle su condición de creyentes, fue Dios, alabado sea, quien les replicó aclarándoles los conceptos a ellos y a todos nosotros. Dice Dios Altísimo, alabado sea, los beduinos dicen, creemos. Diles, oh Muhammad, todavía no sois verdaderos creyentes. Mejor decid que habéis aceptado el Islam. Pues la fe no ha ingresado completamente aún en vuestros corazones. Y sabed que si obedecéis a Dios y a su mensajero, vuestras obras no habrán sido en vano. Ciertamente, Dios es absolvedor, es misericordioso. Por cierto, que los verdaderos creyentes son quienes creen en Dios y en su mensajero, y no dudan en contribuir con sus bienes y luchar por la causa de Dios. Esos son los sinceros en la fe. Versículos que podemos encontrar en el capítulo de los aposentos, capítulo 49, versículos 13 y 14. A muchos musulmanes hoy nos pasa como a estos beduinos. Decimos que somos musulmanes, que somos creyentes, pero desconocemos que entre ambas categorías hay una diferencia, que no es lo mismo. Que lo primero es fácil, pues basta con expresarlo, con decirlo, con declararlo, mientras que lo segundo hay que sentirlo, vivirlo íntimamente y refrendarlo con nuestra actitud, con nuestro carácter, con nuestra contribución a la causa de Dios. Estos versículos del capítulo de los aposentos nos dejan claro que hay una diferencia entre ser musulmán, en su sentido específico de grado del din, del que hemos hablado, del grado básico, y ser creyente. El hadith de Gabriel nos dice que también hay una diferencia entre el grado de fe, de creyente, y el grado de ihsan. Este último evidentemente es superior. El mismo concepto lo encontramos en varios versículos como el siguiente. Dios Altísimo nos dice, quienes crean en Dios,
Quienes crean y obren rectamente no serán reprochados por lo que hayan disfrutado, siempre que teman a Dios. Crean y obren rectamente, luego teman a Dios, firmes en el acatamiento de sus órdenes, y crean, luego teman a Dios, acercándose a Él y hagan el bien. En verdad, Dios ama a los muhsinun. Dios ama a los benefactores, a los excelentemente, a la gente de fe excelente, que ha logrado el grado del ihsán. Versículo que encontramos en el capítulo de la mesa servida, en el versículo 93. Una pena que el español, en la lengua castellana, no tenga términos que puedan transmitir los conceptos de taqwa, que se suele traducir como temor, aunque lo más correcto sería llamarlo conciencia de Dios, o el ihsán. Tampoco encontramos palabra realmente o término o concepto que pueda englobar todas esas dimensiones, que engloban 3 dimensiones fundamentales: la excelencia espiritual en la relación vertical con Dios, la excelencia de trato hacia los demás en forma de caridad, de carácter y buenos modales, y, cómo no, también la excelencia práctica en todo lo que uno haga, especialmente a nivel profesional. Cuando se haga bien, que se haga de forma perfecta, excelente. Este es el grado de la excelencia. También encontramos en el Corán el versículo siguiente, dice Dios Altísimo: quienes hacen caridad, tanto en los momentos de holgura como en la estrechez, controlan su cólera y perdonan a los hombres. Sepan que Dios ama a los muhsinun, ama a las personas excelentes. Capítulo de la familia de Imrán, versículo 134. Encontramos también en el Corán muchas veces que Dios está complacido con los creyentes, pero el amor divino aparece exclusivamente para los creyentes de una fe muy elevada, de una espiritualidad excelente, o lo que es lo mismo, ama a los muhsinun, a las personas que adoran a Dios como si le vieran, tratan excelentemente a las demás personas, a aquellos que son compasivos, pacientes, piadosos, caritativos, benevolentes, devotos y virtuosos, y que son excelentes en sus quehaceres en familia, en el trabajo, en la sociedad. Que Dios nos haga de entre ellos. Amén. Para alcanzar este tercer grado es importante llamar a la puerta de la misericordia divina, rogarle a Dios y suplicarle en las oraciones obligatorias y en las oraciones voluntarias, sobre todo la oración de la noche, y en todo momento pedirle desesperadamente la guía, la iluminación, la bendición, con el corazón roto y humillado, un corazón necesitado de la compasión y del amor de Dios. El misericordioso oye y ve a sus siervos que le imploran su amor y su compasión, y les responde abriéndoles las puertas de su reino. Junto con la firme voluntad y el compañerismo de personas devotas y sinceras, es imprescindible el esfuerzo individual permanente por ascender en los niveles de la fe, empezando por la práctica de los preceptos religiosos obligatorios, luego de los obligatorios las prácticas voluntarias hasta alcanzar los niveles más elevados de la fe. En un hadith, Abu Huraira, Dios esté complacido con él, nos relata que el mensajero de Dios, la paz, las bendiciones sean con él, dijo: Dios dice, es un hadith sacro, quien se enemiste con un walí, con un siervo devoto mío, amado por mí, le declararé la guerra. No hay nada más apreciado por mí que mi siervo se acerque a mí con aquello que le he obligado a hacer, que le he ordenado hacer, que le he prescrito hacer. Cuando mi siervo se acerca a mí con actos voluntarios de forma permanente, logra mi amor. Y cuando yo le amo, soy su oído con el que oye, su vista con la que ve, su mano con la que trata y su pie con el que anda. Si me pide, le doy, y si quiere mi protección, se la concedo. Transmitido por el Imam Bukhari. Fijémonos muy bien en este otro hadith clarificador. El walí, la persona devota que ha alcanzado el nivel del ihsán, que ha completado su din, o está a punto, es amado por Dios, tanto que Dios es celoso por él y no permite que nadie le moleste ni le falte al respeto. Pero ¿cómo se llega a ese amor divino? ¿Cómo se puede ser tan amado que Dios bendice todo cuanto uno hace? Responderemos a estas 2 preguntas en un momento. ¿Cómo se llega a este amor divino? ¿Cómo se logra ser un amado de Dios y por Dios? El mismo hadith nos lo dice. Dios Altísimo en este hadith sacro
Empieza primero por los pilares del Islam, que son los preceptos obligatorios que Dios ordena cumplir a todo musulmán. Es decir, no podemos pasar a lo voluntario si abandonamos lo que es básico, lo que es fundamental. Con las obligaciones no es suficiente, sin embargo, sino que el siervo amado por Dios es aquel que se esfuerza más allá de lo obligatorio. Se esfuerza por complacer a su Señor, con actos voluntarios, tanto de culto como de ayuda a los demás. La adoración no se limita a los actos de culto, sino todo cuanto uno hace, que lo haga por la causa de Dios. Cuando el creyente se esfuerza en luchar contra su ego, por superarse, contra las tentaciones, contra la pereza y la pasividad, cuando el creyente se esfuerza por fortalecer su fe y su conciencia a través de los preceptos obligatorios y le suma y se esfuerza además con las obras voluntarias y persevera en las mismas, cuando el creyente está determinado a superarse, Dios le recompensa en esta vida antes que la otra y le levanta los velos para ver con el corazón, con el alma, ver la verdad de la existencia y con ella la verdadera sumisión a Dios Todopoderoso y Omnisciente. Un verdadero paraíso en este mundo antes del paraíso de la otra vida. En resumen, hemos de ser conscientes de que el Islam como din, como fe, consta de 3 niveles. Para vivirlo en plenitud estamos llamados a esforzarnos, a exigirnos, a superarnos y a profundizar nuestra práctica hasta alcanzar la excelencia. Sin esta no podemos lograr el cambio deseado ni en el corazón del individuo, de uno mismo, y evidentemente tampoco podremos cambiar la situación de la umma. Dice Dios Altísimo: ciertamente Dios no cambia la condición de un pueblo hasta que se cambien a sí mismos. El Trueno, versículo 11. Y antes de despedirme, me gustaría recordarles que sus observaciones, críticas, comentarios y preguntas son muy bienvenidos a este programa y lo pueden hacer a través del correo electrónico escribiéndonos a afluentes@cordobainternacional.com o a través de las redes sociales en Facebook, en facebook.com/helwariachi o en Twitter en @h_wariachi. Muchísimas gracias por estar ahí y por sus observaciones y sus aportaciones. Hasta el próximo programa. Vayan con Dios, que la paz, las bendiciones les acompañen. As-salamu alaykum.